Ok, le invito, hacemos un rápido repaso de lo que hablamos el domingo pasado. Y el mensaje llevaba una pregunta, y la pregunta era, ¿está obrando? Y estuvimos hablando acerca de la vida de Jesús y cómo Él vivió cada uno de sus días en obediencia al Padre. Y en la misión que el Señor Jesús nos deja, Él nos da una orden: hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. También el domingo pasado hablábamos de que Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo, y Él dijo, y Él los guiará a toda verdad. Les dijo, les recordará todo lo que les he enseñado y os guiará a toda verdad. Y el mensaje nos llevaba a pensar en lo siguiente: el Espíritu de verdad, aquel Espíritu Santo que movilizó la persona de Jesús, que levantó a Jesús de los muertos, aquel que el Señor dijo nos llevaría a toda verdad, que vino y fue cumplida la promesa del Señor Jesús allí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y que dice la Biblia que se convierte en nuestra vida en el templo del Espíritu Santo, y que cuando le decimos que venga a morar en nuestra vida, Él entra y toma lugar en nuestra vida y hace su morada en nuestra vida. La pregunta es, ¿aún sigue obrando en nosotros? Y hablamos de que cuántas veces nosotros vimos ese primer cambio cuando entendimos, cuando le invitamos, cuando nos reconocimos pecadores. Transcurrió algún tiempo en nuestra vida donde se hicieron efectivos muchos cambios, pero de repente es como que entramos en una meseta, y por eso venía la pregunta en el mensaje: ¿está obrando el Espíritu Santo? ¿Aún puedo escuchar su voz marcándome la dirección? ¿Aún puedo escuchar su voz marcándome lo que hago mal? ¿Aún puedo escuchar su voz diciéndome, hijo, estás lejos? ¿No me estás dejando, hija? ¿Qué pasa? Fíjate, aún escucho su voz marcando la dirección de mi vida. Y luego finalizamos con otra pregunta: ¿qué clase de prácticas tengo en mi vida? Y hacíamos el desafío de tomar nota de nuestras prácticas, de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Decíamos, desde las cosas más pavas a las cosas más serias. ¿Qué hacemos en nuestro día? Nos podríamos sorprender cuánto de Dios tenemos en nuestras simples acciones diarias. Amén. Para comenzar el mensaje en esta tarde, quiero primero invitarlos a algo que he hecho siempre, y desde que arrancó el año no lo hice, y ninguno de ustedes me lo ha reclamado, y me llamó mucho la atención. Cada domingo me fui a casa con esta sensación de que nadie me ha dicho, che, pastor, ¿y la declaración? Yo dije que lo íbamos a hacer cada domingo de nuestra vida hasta que yo me muera o Dios me saque de este lugar. Yo les dije, vamos a declarar esto cada reunión. Y no lo hice en todo el año y nadie me reclamó. O no se dieron cuenta, o les dio lo mismo. Pero para mí es importante por una cuestión de que, como les dije, esta declaración marcó mi vida y fui encontrando al Espíritu Santo obrar en todas las áreas de mi vida a través de esta declaración. Y me abracé a ella, la creí, y he podido ver al Espíritu Santo obrar en mi vida en cada una de estas verdades. Y la declaración de la casa dice: yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo soy una bendición. En mí se quiebra toda maldición, y es lo que yo declaré en esta casa cuando entré. Yo soy una bendición. No soy mejor que el anterior pastor, ni que el primero, ni que otro que podría haber venido. Yo lo único que sé
que soy una bendición. Eso es lo que Dios dice de mí, que yo soy una bendición. Y yo le creí a Dios y declaré en esta casa, en mí se quiebra toda maldición. Y hace 6 años que caminamos con mi esposa al frente de esta casa, declarando lo mismo, somos bendición y en nosotros se va a quebrar toda maldición que fue instalada en esta casa. Me levantaré cada día con la bandera que el Señor ha puesto en mi mano. Me levantaré cada día declarando la verdad sobre esta casa. Y toda maldición de aquella gente malintencionada que soltó palabras de maldición en contra de esta casa, de los pastores de esta casa, de los miembros de esta casa, es anulada porque yo soy una bendición. En mí se quiebra toda maldición de quien vino, se enojó y se fue y dijo malas palabras de la casa. De aquellos que no pertenecieron a la casa y soltaron malas palabras, no tienen efecto, porque usted y yo nos levantaremos una y otra vez como lo que Dios dice que somos, una bendición. Y aquí se quebrará toda maldición y no seguirá traspasándose a nuestros hijos. De mí saldrán generaciones bendecidas. Eso yo lo sé. Lo único que sé, que Dios dijo, que de mi vida saldrían generaciones bendecidas. Yo le creí, me abracé y por ello camino. Yo no sé si lo veré, pero lo único que sé es que viviré cada uno de mis días abrazado a esta declaración y se las voy a enseñar cada domingo, cada sábado de nuestras vidas, hasta que yo me vaya de esta casa o el Señor me lleve a su presencia. Amén. Aleluya. Hoy, como es de costumbre ya, quiero arrancar con una pregunta. ¿Cómo es conocida la iglesia de Jesucristo? Y esto es un poco una retórica. Usted pregúnteselo a usted mismo y pregúntese, ¿cómo es reconocida la iglesia de Cristo hoy? En lo particular, hace un largo tiempo, vengo pensando, evaluando, observando la manera en que la iglesia evangélica maneja el concepto de amor. Hace un largo tiempo que vengo con esto. ¿Vio cuando usted mastica algo y mastica y no le encuentra el hilo conductor? No le logra definir el sabor a lo que la iglesia maneja. Y por ahí veo estados de WhatsApp donde se suben versículos como los que maneja 1 Corintios capítulo 13 y tantos otros que hablan del amor. Pero vos ves la vida de quien subió ese versículo a las redes sociales y vos decís, wow, loco, vivís muy lejos de lo que estás intentando predicar. Y esto me ha llevado a pensar mucho en qué concepto manejamos de lo que es el amor. ¿Sabe que en el trabajo estábamos escuchando música y mi jefe me dice, refiriéndose a la chica que cantaba, ese es mi amor platónico? Y ese fue un poco el disparador de lo que me estaba faltando para poder cerrar este mensaje. Ese es mi amor platónico. Y me di cuenta que muchas veces la iglesia maneja un concepto platónico de lo que es el amor. Como he escuchado frases de este tipo a lo largo de toda mi corta vida, me puse a leer qué es lo que era el amor platónico, de dónde viene, por qué viene. Y encontré que dice que el concepto de amor platónico hace referencia a la concepción que tenía del amor este hombre, filósofo griego, Platón.
y es la idea que él trata en una de sus obras llamada El banquete, y dice que para él el amor era algo esencialmente puro, desprovisto de pasiones, porque éstas son esencialmente ciegas, materiales, efímeras y falsas. El amor platónico, por lo tanto, no se basa en intereses, sino que está basado en la virtud. Platón también creó la teoría del mundo de las ideas, donde todo era perfecto y que todo el mundo real es una copia imperfecta de ese mundo de las ideas. ¿Me sigue? ¿Me hago entender? El amor platónico, desde este punto de vista de este hombre, significa también que es perfecto, pero no existe en el mundo real, solo en el mundo de las ideas. ¿Amén? ¿Me sigue ahí? La psicología sitúa el origen de estos sentimientos en posibles causas como la introversión, el ser introvertidos, la inseguridad, la inhibición emocional. Y dice la psicología que aparecen normalmente durante la adolescencia y la juventud. Esta idea de un amor inalcanzable, un amor perfecto, un amor, un ideal de algo que es difícil llevarlo al plano de la realidad, ¿sí? Dice la psicología que sentir o tener un amor platónico en algún momento de la vida es normal, sí, es habitual, pero que cuando esto se convierte en una obsesión que genera frustraciones, conviene recordar que este tipo de amor está basado en una idealización, en hacerse la idea de algo que no corresponde con la realidad, y que se trata de una relación, como les decía recién, imposible o difícil de establecer. Eso es el amor platónico. Y la iglesia, y lo llevé al plano de lo que dijo este filósofo griego, de lo que pensaba este filósofo griego y muchos que lo siguieron, de lo que dice la psicología, y que la misma psicología te dice, está bien, es normal, es habitual, pero cuando esto empieza a traer frustraciones, ojo, acordate que esto se está basando en un ideal que no tiene chances en la realidad que vivimos. Y la iglesia ha conceptualizado el amor de Dios y lo que la Biblia habla como que Él es amor bajo este tipo de conceptos. Ha llevado la Biblia a pensamientos como los de Sócrates, pensamientos como los de Platón, donde hay ideas que no son para nada realizables en la vida real con Dios. Hace mucho que vengo observando cómo nosotros los cristianos elevamos ciertos pasajes, ciertos versículos que hablan del amor y los levantamos como banderas sobre nuestra vida, los ponemos allí en alto, leemos, interpretamos dichos pasajes que nos gustaron, buscando sostener o alimentar un estilo de vida que no está directamente relacionado o conectado a la línea del pensamiento bíblico, sino que muchas veces los cristianos leemos, interpretamos bajo un pensamiento, como decía recién, muy platónico, bajo una idealización que no se está correspondiendo a la realidad de Dios, a una idealización que seguirá siendo imposible de establecerlo en nuestra vida, porque justamente no forma parte del pensamiento bíblico. Por ejemplo, como les nombraba recién, pasajes como el de 1 Corintios,
Muchas veces se leen y se interpretan utilizando este tipo de conceptos del mundo y se utilizan para terminar señalando a otros, para juzgarles como faltos de amor. Por ejemplo, 1 Corintios 13, capítulo 13, verso 1 y 2. Les leo la traducción en lenguaje actual porque esta es la que más fácil es de entender y es más crudo. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Es dura la traducción en lenguaje actual de este pasaje. ¿Alguna vez, muy irónicamente, y como lo seré en esta tarde también, ustedes me han escuchado hablar y decir cosas como, me retiro de la iglesia porque aquí no hay amor? El pastor no tiene amor. Fulanito, menganito no tiene amor. Acá en esta iglesia falta amor. Capaz que tenés razón. Pero ¿bajo qué concepto vamos a hablar del amor? Y utilizamos mucho, dígame que, no me lo diga, piénselo para usted. Piénselo para usted mismo. ¿Cuántas veces usted no pensó en algún momento, a este le falta amor? Acá falta amor. Es muy frío todo. Yo sí lo he pensado, Y me voy a poner como primero en la lista. Ahora, ¿bajo qué concepto juzgamos hay amor o no hay amor? Porque si vamos a meter al mundo dentro de la iglesia para juzgar si hay amor, y tendríamos que andar, perdónenme la expresión, medio en pelotas para juzgar que hay amor. Tendríamos que ser bastante cariñosos unos con otros, abrazarnos, toquetearnos, besarnos. Porque si vamos a meter al mundo dentro de la iglesia para juzgar si hay o no hay amor, vamos a tener que juzgar con todos los valores del mundo cuál es la manifestación del amor en la iglesia. ¿Verdad? Porque bajo los conceptos del mundo, amor es una cuestión bastante liberal. Bastante, con muchas A, liberal. ¿O no? Y eso es lo que nosotros muchas veces queremos decir y por eso nos vamos de la iglesia, acá falta amor. ¿Acá falta amor o falta lo que a vos te gusta? Que es diferente. La iglesia predica, se arman debates, se arman discusiones, se arman teorías, etc. Pero ¿cuál es el concepto de amor que la iglesia, nosotros, la iglesia de Jesucristo, debería manejar aquí en Soberanía Nacional, en la calle Cuba, allí al frente, en la otra cuadra, en la iglesia que está al centro, en la que está en una avenida, en la que está fuera de la ciudad? ¿Cuál es el concepto de amor que la iglesia de Jesucristo debería manejar? ¿Sabe lo que sucede? Que la iglesia de Jesucristo se ha olvidado o no ha entendido que el amor es más que una simple sensación de afecto. A veces nos vamos de la iglesia porque nos sentimos que no hay amor, porque no nos hablan, porque no nos hacen parte. Sentimos que no hay amor porque el pastor no me tiene en cuenta. Sentimos que no hay amor porque me peleé con fulano y nadie hizo nada. Dejó de hablar, me habla mal de mí, nadie hace nada. Los líderes saben y no hacen nada. Nos hemos olvidado como cristianos que amor no es una simple sensación de afecto. Por más profunda y por más sincera y pura que parezca, amor no es una sensación. Amor es una actitud que se revela en nuestras acciones.
Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, esta sería una demostración de que somos sus discípulos. El día martes, Susi nos compartía una palabra y luego empezamos a hablar y terminamos recordando lo que dice Juan capítulo 15 acerca del pámpano que lleva fruto cuando está conectado a la vid y que cuando está unido a Cristo, que es la vid, el pámpano realmente lleva fruto y lleva mucho fruto, dice el mismo Señor Jesús. Y también hablábamos de que cuando el Señor, antes de partir, comisiona a sus discípulos, les dijo, vayan y hagan discípulos. No les dijo, levanten iglesias. No les dijo, dedíquense a la alabanza. No les dijo, dedíquense a ser maestras de escuela bíblica. No les dijo, vayan a congregarse todos los domingos. Les dijo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. No se preocupen, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando lleves mucho fruto. ¿Poco? ¿Uno? No, mucho. Así que usted y yo, si queremos glorificar al Padre, no lo vamos a glorificar con una canción que diga te glorificamos, levantando nuestras manos, llorando, poniéndonos de rodillas, revolcándonos como loco, bailando como loco, como quiera. La única manera en que se glorifica al Padre es cuando llevo mucho fruto. Entonces, como pámpanos, como discípulos de Cristo, como discípulos que permanecen unidos a Él y que dan fruto, lo que se espera de nosotros es nuevos discípulos. No es para el evangelista, no es para el pastor, ni para el profeta, ni para el apóstol. Es para cada uno de nosotros. Se esperan discípulos, 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 discípulos que obedezcan. Pero si yo no obedezco, ¿qué puedo enseñar? Si yo no guardo, no puedo enseñar a guardar. Pero no es el centro de lo que queremos llegar en esta tarde. Si obedecemos sus mandamientos, dice el Señor Jesús, permaneceremos en su amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí el meollo de la cuestión. Aquí es donde queremos llegar. ¿Cuál es el concepto de amor que debería manejar la iglesia? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo, dice el Señor Jesús, os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el 35, en esto conocerán todos que ustedes sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, el concepto que debe manejar la iglesia de amor es Juan capítulo 13, versículo 34, el nuevo mandamiento. Ámense como yo los he amado. Amen al prójimo como yo los he amado. Amar a otros
no era en sí el nuevo mandamiento, porque dice Levíticos capítulo 19, verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Firmado y todo. Levítico 19, 18. Entonces no era ese el mandamiento nuevo. El pasaje del 13:34 de Juan le da un derechazo con el puño cerrado a cualquier idea del amor que se pueda tratar de meter a la iglesia y que no tiene que ver con la línea del pensamiento bíblico. El Señor Jesús dijo, ámense como yo los he amado. Amar a otros como Cristo nos ama, ese es el nuevo mandamiento. Ahora, el amor de Jesús es un amor sacrificial. El amor de Jesús es un amor incondicional. El amor de Jesús es constante, es espontáneo. El amor de Jesús es un amor que vela por los mejores intereses de los demás. El amor de Jesús no tiene que ver con sensaciones. El amor de Jesús no tiene que ver con que si me quieren, no me quieren. Si me valoran, no me valoran. En la cruz, el mismo Señor levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es amor, ese es el concepto. Ama a los demás como el Señor te amó a vos. De una manera sacrificial, incondicional, constante, espontánea, velando por los intereses del otro antes que los mismos intereses personales. De esta manera, es la manera que el Señor Jesús nos mandó a amar al que tenemos adelante, al que tenemos atrás, al amigo, al enemigo, a quien me cae bien y a quien me cae gordo. Yo seguro les caigo gordo. Ya pasé los 100 hace rato y no puedo bajar, así que voy a caer gordo seguro. No se rían algunos, ya les va a tocar. Esos flaquitos del fondo. Jesús fue un ejemplo viviente del amor de Dios. Dice Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3:16, se lo sabe, y 17. Ese pasaje lo conocemos de memoria. Pero en esta traducción, fíjese cómo dice. Señor Jesús hablando, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Amén. Cuando vemos la vida de Jesús, usted puede leer Juan 3:16 en cada paso del Señor. Ver el amor sacrificial no solo en la cruz, sino cada uno de sus días. Porque la misma gente que lo vio entrar triunfante sobre un burrito y le pusieron sus mantos, hojas de palmera en el camino para que entrara el Señor, y quienes lo festejaron, y quienes lo buscaban por sanidad, y quienes lo buscaban por prosperidad, y quienes lo buscaban por el pan, por los peces. Esa misma gente fue la que dijo, crucifíquenle, crucifíquenle, queremos a Barrabás. Fue la misma gente. Y mi pastor siempre dice, el que hoy te aplaude, mañana será el que te pegue el mazazo por la espalda. Hoy el que se saca foto con vos, mañana va a ser el que te esté comiendo el cuero de atrás. Y eso usted lo ha podido experimentar a lo largo de su larga o corta vida.
El que hoy se saca con foto con vos y es el gran amigo, mañana el primer traicionero. Y ahí terminamos dolidos, quebrados, con heridas que cuestan sanar. Pero el Señor Jesús lo vivió cada día de su vida. Empieza su ministerio, los mismos discípulos no querían creer, los mismos llamados por el Señor, quienes estaban caminando, quienes veían los milagros. Les termina diciendo, si no creen que soy en el Padre, que el Padre está en mí, que todo lo que a mí me... Por lo menos crean por las obras, por lo que ven, por lo que vivo. El mismo Señor, sus discípulos, hay uno que se levanta y no lo quiere dejar ir a la cruz y le dice, hijito, cállate un poco. Si vos vas a ser el primero que me va a negar antes que cante el gallo, 3 veces me va a negar. Y vemos su amor abrazándole. ¿Qué pasa con usted cuando sabe que hay uno que está hablando mal de usted? Y cuando está con usted le pone carita bonita, sonrisita, todo amor y paz. Che, juntémonos a comer un asado. ¿Verdad? ¿Qué siente por dentro? Este es un hipócrita, este es un basura, este es de lo peor. ¿Verdad? Y el Señor Jesús sabía hasta quién lo iba a traicionar. Y Él dice, come en la mesa y es el que va a meter su pan en mi plato. Y está hablando con sus discípulos previo a ser entregado y sabe que ya ha sido traicionado. Y sin embargo, hasta el último momento, el Señor Jesús sigue mostrándonos su amor porque el Padre lo envió no para condenarnos, sino para salvar nuestra vida del fuego eterno. Ahora, el hecho de que el Señor Jesús nos mande amar como Él ama, indica que el amor no es simplemente un sentimiento o una preferencia. Amar como Él ama es lo que uno hace y cómo lo hace, cómo uno va a relacionarse a partir de este momento. ¿Cómo lo haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Y cómo me voy a relacionar? Con esto tiene que ver, no es un sentimiento que usted lo pueda adoptar o dejar, no es una opción. Si usted se dice cristiano, si yo me digo cristiano y buscamos amar como Él nos amó, no es una elección. No puedo amar a unos sí y a otros no. No puedo. Tengo que amarle, tengo que abrazarle, sanar sus heridas, volver a enseñarle, ayudarles a caminar, por más que por detrás me haya clavado un puñal. Salud. Amar como Cristo ama es una decisión. Amar como Cristo ama es un compromiso. Amar como Cristo nos ama es una manera de comportarnos. Amar como Él nos ama tiene que ver con una actitud continua, no es de un ratito, no es de un momento. Tiene que ver con una actitud continua de preocupación y ocupación por los mejores intereses de otros. No se trata de mí. Ahora, ¿cómo puedo amar a otros de la manera en que Jesús me ama? Porque este es el nuevo mandamiento. Ámense como yo los he amado. Yo les doy un par de ejemplos para que usted continúe meditando. ¿Cómo puedo hacer para amar como Él me ama? Ayudando a otros cuando no nos resulta conveniente. Eso es mostrar amor. Eso es el amor. Ayudarlo aun cuando no me es conveniente.
Y aquí usted va a entender un poco el corazón de un pastor cuando usted ha criticado por qué a fulano le sigue perdonando, por qué lo sigue abrazando, porque el pastor aprende a amar como el Señor lo ama. Yo he abrazado a gente que ha salido hablando mal de mí. Yo he abrazado un domingo a gente que en la semana estuvo hablando mal de mí y yo me enteré. Pero el Señor manda amar como Él me ama. ¿Sabe cuántas veces yo le he fallado a Cristo? ¿Sabes cuántas veces yo he tirado por tierra el testimonio? Entonces, ¿por qué no voy a amar de la manera que Él me ama a mí si me dio una nueva oportunidad? Yo a alguien le dije hace poco, no puedo hablar en este momento porque se me va a saltar la chaveta y voy a hacer daño, porque me conozco, porque necesito amar y para que mi carne no le dañe a usted. Hay momentos que yo voy a hacer silencio porque estoy siendo tratado por el Espíritu para poder, cuando yo me enfrente a usted, que sea el Espíritu el que obra a través de mi vida, porque yo me conozco. A mi señora le he tenido que pedir perdón muchas veces en nuestro matrimonio porque cuando me caliento se me vuela la paloma, decían unos jóvenes. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Cuando uno se calienta, lo más probable es que peca, ¿verdad? Uno se conoce. Entonces, si yo en mi humanidad, en mi alma, estoy enojado con Lucas, voy a tratar de evitar a Lucas hasta que el Espíritu Santo obre en mi vida para poder enfrentarlo y amarlo como Él me ha amado a mí. Y Él me ha perdonado muchas veces. Si Lucas me ha ofendido, voy a guardar silencio para que decirle, Señor, trata conmigo porque si no, no puedo amarle. Entonces juzgamos el amor de una manera que nosotros no brindamos amor. Somos muy rápidos para cuestionar si hay o no hay amor en la vida de una persona, pero cuando nosotros no cumplimos los parámetros bíblicos del amor, los parámetros del mundo, podés juzgar donde quieras si hay o no hay amor. Pero bajo los parámetros bíblicos, amar como el Señor me ha amado es mucho más difícil. Ayudar a otros cuando no me resulta conveniente. Ayudar a otros cuando salgo perdiendo. Ayudar a otros cuando voy a ser el que queda mal parado. Como pastor, muchas veces uno se mete al barro para tratar de sacar a la persona. Y dijera mi pastor, te da el agradecimiento de la vaca empantanada. Cuando va a salir te pega el colazo o la patada, ¿verdad? Y vos te ensuciaste, te metiste, te humillaste. Eso es ayudar cuando no me resulta conveniente. Eso es amar como Cristo me ama. Eso significa poner la otra mejilla. ¿Cómo puedo amar como Cristo me ama? Sacrificándome aun cuando me duele. Sacrificando un montón de cosas, de tiempo, de cosas que me gustaría hacer, de dinero, aun cuando duele. Experimentar el cansancio por el bien de otros. Experimentar el sacrificio solo con la idea de que alguien le sea productivo. Eso es amar. Eso es amar como Cristo me amó. ¿Cómo puedo amar como Él me ama? Dedicando energía al bienestar de otros en lugar del propio bienestar. ¡Ay! Diga conmigo. Eso es amar como Cristo me ama.
dedicar mi energía, mi tiempo, mi sacrificio para otros, en lugar de estar sacrificándome para el bienestar de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mi familia. Eso es amar como Cristo me ama. ¿Cómo puedo amar como Cristo me ama? Recibiendo heridas de otros sin quejarme ni contraatacar. Así amo como Cristo me ama. Dice que fue llevado como un cordero al matadero y no pronunció palabra alguna, excepto: Señor Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de Jesús. Por usted y por mí. Cada vez que usted peca, acuérdese que el Señor en la cruz dijo: Padre, perdónala, perdónalo, no sabe lo que hace. Cada vez que yo le fallo a los principios bíblicos, cada vez que mis actitudes se levantan en contra del Creador, es uno de los latigazos que se le fue propinado al Señor Jesús. Cada vez que usted peca es otro de esos latigazos que rasgaron su piel. Cada vez que usted y yo pecamos es cuando una de esas espinas se clavaba en su frente. Cada vez que usted y yo pecamos es el escupitajo que se tuvo que limpiar de los ojos. Cada vez que usted y yo pecamos tiene que ver con cada gota de sangre que fue derramada en esa cruz y en el camino hacia la cruz. Cada vez que usted y yo pecamos tiene que ver con cada insulto que escuchó en el camino al Calvario, de cada uno de los traidores que días antes buscaban un milagro. Entonces, amar como Dios ama, así es como la iglesia debería moverse, y ese es el concepto de amor que deberíamos empezar a manejar como cristianos. Hay un montón, podemos seguir dando ejemplo toda la noche, pero estos quizás son un poquito los más fuertecitos, los que no estamos acostumbrados, los que nos duele tanto. A veces escuchamos algo de lo que se habla de nosotros y nos amargamos por semanas. Y es solo el 10% de lo que se habló en realidad. Una vuelta alguien me escribió: Pastor, ¿usted sabía de qué estamos hablando? ¿Sabía o no sabía? No sé de qué me está hablando, no sé. Ah, bueno, nada. A los días me entero que en una mesa se había estado hablando de mí, pero yo me enteré por otro lado, un rebote de cosas así. Y yo el domingo cuando predico, el Señor fue que les metió el dedo ahí donde había, en los puntos específicos que se habían estado hablando, y por eso esta persona levantó el tubo a las 12 de la noche, me llamó para preguntarme si yo sabía o no sabía. Y me causó gracia en el momento. Pero así es como obra el Señor. Y el Señor a uno, ¿qué le dice? Amalo como yo te amé. Y el Señor a mí en lo particular me lleva a pensar una y otra vez en las veces que yo le fallo por semana. Entonces, ¿cómo no voy a amarle a usted? Yo tengo que amarle de la misma manera, ser paciente de la misma manera que Él lo es conmigo. Ese es el concepto de amor que la iglesia de Jesucristo debería empezar a manejar. Recibir los golpes, no quejarme, no contraatacar. Porque si queremos contraatacar, sabemos mucho para herir. Y yo me tomo por ejemplo, no porque sea mejor que nadie, porque soy a la persona que más conozco. Y a veces tomo ejemplo de mi vida porque a mí me conozco. Y porque puedo dar fe de cómo Dios obra en mi vida. Acá se ha dicho que soy enojón, que soy esto, que soy lo otro.
Pero no me conoce la gente enojada. Enojado, perdón. No estoy enojada. La gente no me conoce enojado. Con O de varón. La única que me puede conocer enojada, o los únicos, son mi señora y mis niños, que viven conmigo y me han visto enojado. Pero en la iglesia jamás me han visto enojado. No aquí en Trelew por lo menos. En San Luis sí me conocen enojado. Yo puedo hablar de lo que yo vivo y he vivido y vivo con el Espíritu Santo, el trato que tiene conmigo y cómo estoy aprendiendo a amar. Y no hablo, como dice el apóstol, desde un lugar de superación. Hablo del día a día. Sigo aprendiendo a amar como Él me ha amado. Sigo aprendiendo a aguantar los sogazos por el amor que Él ha tenido para con mi vida, y me dice, de la misma manera quiero que obres para con los demás. Es difícil amar de esta manera, ¿verdad? Sí que lo es. Es muy difícil. Porque usted y yo en ningún momento dejamos de ser seres humanos. En ningún momento dejamos nuestras emociones de lado, nuestros sentimientos de lado. En ningún momento se dejan los valores de lado. En ningún momento dejamos el orgullo personal de lado. Eso de que no soy orgulloso es mentira, porque usted camina con su orgullo. Su orgullo es parte de usted. Ah, no, pues yo no soy orgulloso. Tu abuela, sos tan orgulloso como yo. Caminás elevando lo que sos, entonces tu orgullo se muestra en lo que sos también. En ningún momento lo dejo de lado, pero sí lo puedo hacer que el Espíritu Santo lo trate. Al amar a otros como Él me ama a mí, lo primero que se trata es el orgullo. Lo primero que se trata en nuestra vida. El alma rebelde, torcida, es la primera que es tratada por el Espíritu Santo cuando yo decido amar como Él me ha amado. Vaya que difícil. Es muy difícil, pero no es imposible cuando nuestra bandera es el Espíritu Santo. No es difícil cuando quien empieza a tomar el control de nuestra vida es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos es el que mora en mí y es el que obra en mí. ¿Es difícil amar de esta manera? Sí, señores, sí, señoras, es difícil. Pero ¿sabe qué? Ahí es cuando la gente se da cuenta y nota la diferencia entre uno y otro. Ahí es cuando la gente se da cuenta, nota la diferencia cuando usted está amando fuera de los parámetros de este mundo.